Muy buenos días, estimados alumnos de la Institución Educativa Privada Nuestra Señora Rosario. Hoy vamos a tener nuestra primera sesión para los alumnos de tercera y secundaria en el curso de geometría con el tema ángulos. ¿Sí? A ver, ¿qué cosa es un ángulo? Un ángulo es una región que se forma al unir dos rayos. Como observas el ejemplo acá, en la figura, tengo un rayo que es el rayo OA y el rayo OB. Toda la región que se forma entre ellos es el ángulo. Entonces nosotros podríamos decir que tenemos acá un ángulo AOB. Este punto O, que es un punto en común de esos dos rayos, se denomina vértice del ángulo. ¿Sí? Además, yo puedo asignarle a este ángulo una medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo decido asignarle a este ángulo, a ver, la medida de alfa. Quiere decir que el ángulo AOB mide alfa, ¿no? ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? Bueno, una bisectriz es un rayo que se va a trazar interiormente al ángulo. Por ejemplo, el ángulo AOB se le traza un rayo OP de tal manera que él divide a esa región en dos partes iguales. Si divide la región en dos partes iguales, quiere decir que la medida de esta pequeña región es igual a la medida de esta otra región. En este caso los dos miden alfa. Ahora, ¿cómo clasificamos a los ángulos? Podemos clasificarlos según su medida. Según su medida que tenemos tres clasificaciones. La primera de ellas es un ángulo agudo. Como ya conoces, un ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida tiene que ser mayor que 0 y menor que 90. Ahora, un ángulo recto es aquel ángulo cuya medida va a ser igual a 90 grados. Se representa con este cuadradito, ¿sí? Y un ángulo obtuso es aquel ángulo cuya medida es mayor que 90 y menor que 180. Ahora, según las posiciones relativas de sus lados, nosotros podríamos clasificar al ángulo como adyacentes. ¿Qué significa que sean adyacentes? Por ejemplo, el ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes porque comparten un rayo en común, un lado común, y además presentan el mismo vértice. Los ángulos consecutivos son cuando tenemos más de dos ángulos adyacentes, por ejemplo, tres, miren, AOB, BOC y COD. Son tres ángulos adyacentes y a su vez consecutivos, uno a continuación de otro. Estos ángulos consecutivos van a presentar un lado en común de dos en dos. Por ejemplo, el lado B es común para AOB y BOC, el lado C es común para BOC y COD. Aquí denominamos ángulos opuestos por el vértice. Un ángulo se denomina opuesto por el vértice si ellos dos se van a encontrar en el punto en común que es el vértice, pero van a estar mirando hacia lados opuestos. Por ejemplo, el ángulo AOB está mirando hacia arriba y el ángulo COD está mirando hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué se debería cumplir acá? Se debería cumplir, por ejemplo, que la medida de los ángulos, por ejemplo, el que mira hacia arriba, que es AOB, y la medida del ángulo que mira hacia abajo, que es COD, también tienen que ser iguales. Ah, pero acá también aparecen ángulos opuestos por el vértice, ¿cierto? O sea, quiere decir que este ángulo de acá, cuya medida, por ejemplo, puede ser beta, debe ser igual a la medida de este ángulo que es su opuesto, que también será beta. A ver, ¿a qué denominamos ángulos complementarios? Bueno, dos ángulos complementarios simplemente van a ser o se van a denominar de esa manera si es que sus medidas suman 90 grados. Por ejemplo, el ángulo AOB que mide alfa y el ángulo CPD que mide teta. Para que sean complementarios, alfa más teta tienen que ser 90. Se dice que el complemento de alfa es teta y el complemento de teta es alfa. ¿Por qué? Porque recuerden que esos dos suman 90. En cambio, los ángulos suplementarios son dos ángulos cuya suma de medidas debe dar 180. ¿Sí? De la misma manera, el suplemento de uno es el otro, como el suplemento de alfa es teta y el suplemento de teta es alfa. ¿Sí? Bien, pasemos a la parte práctica. Ejercicio número 1. Me piden calcular el valor de x. Quiero que observes el valor de x. ¿Dónde está? Bien, pasemos a la resolución. A ver,
tenemos acá la figura, tienes que observar bien, observemos bien, y nos damos cuenta que el ángulo BOD mide 90 grados. ¿Por qué mide 90 grados? Porque está el símbolo justamente que representa que es un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nos damos cuenta que ese ángulo BOD se puede componer como BOC más COD, ¿cierto? Claro, mira, la medida del ángulo BOD se puede encontrar como la medida del ángulo BOC más COD, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si reemplazamos cada uno de sus valores? ¿Cuánto vale el ángulo BOD? BOD mide 90 grados. ¿Cuánto mide el ángulo BOC? Bueno, no sabemos, ¿cierto? No nos han indicado cuánto mide. ¿Cuánto mide el ángulo COD? Ah, el ángulo COD mide X. Ese es el valor que nos están pidiendo, ¿no? ¿Qué hacemos entonces nosotros? Bueno, simplemente vamos a hacer que este X pase a restar y podríamos decir que la medida del ángulo BOC es 90 menos X. Ahí está, lo estamos colocando, es un valor que estamos descubriendo ahora. Entonces, si ahora tú revisas, hay un ángulo que es AOC. Es un ángulo AOC. ¿Y cuánto mide ese ángulo AOC? 180 grados. Entonces, este ángulo AOC también está compuesto por el ángulo AOB más BOC, ¿sí? Ahí está, mira, en medida del ángulo AOC es medida del ángulo AOB más BOC. ¿Qué hacemos nosotros? Reemplazamos los valores de cada uno. ¿Cuánto vale la medida del ángulo AOC? 180, ¿cierto? Claro, es todo el ángulo. ¿Y cuánto mide el ángulo AOB? Mira, el AOB mide 130, ha sido un dato del problema. ¿Y cuánto mide el ángulo BOC? Eso lo acabamos de descubrir, vale 90 menos X. Bien chicos, entonces ya tenemos acá una pequeña ecuación que podemos resolver. El menos X pasa a sumar al otro lado y el 180 pasa a restar a la suma de 130 más 90. Quiere decir que X va a ser igual 130 más 90, 220. Y eso va a ser restado de 180. O sea, por lo tanto, el valor de X vale 40. Y justamente es el valor que nos piden, ¿cierto? Esta sería nuestra respuesta para la pregunta número 1. Muy bien, pasemos a la pregunta número 2. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 2? Nos pide calcular el valor de alfa y beta. Mira la figura. Entonces, comencemos con la resolución. A ver, veamos nuestra figura. Ahí está, tenemos un vértice común para todos esos ángulos que es O. Y por acá nosotros notamos, a ver, que el ángulo FOB es una recta, ¿no? O sea, él tiene que medir como ángulo 180 grados. ¿Ah? Ahí está, mira, el ángulo FOB es 180 grados. Pero el ángulo FOB se puede componer, ¿cierto?, por el ángulo FOA y AOB. Claro, la medida del ángulo FOB se puede encontrar como la medida del ángulo FOA más la medida del ángulo AOB. ¿Qué pasa si reemplazamos sus valores? FOB vale 180, medida de FOA vale 4 alfa y medida de AOB vale 100. Chicos, resolvamos esta ecuación. ¿Cuánto vale alfa? El 100 pasa a restar al 80, al 180 quedaría 80, ¿cierto? 4 alfa igual a 80. Y entonces el 4 pasa a dividir al 80, alfa valdría 20. Ese valorcito lo vamos a mantener ahí, vamos a dejarlo por un momento, porque eso no es todo lo que nos piden. Nos piden A más B, alfa más beta. Ahora, si nosotros vemos el ángulo FOB, no es la única forma de decir que 180, o sea, por este lado. También podemos decir que 180, pero mira, por acá abajo, ¿cierto? Claro, también. Entonces, ¿cómo sería si lo hacemos ahora por este lado? La medida del ángulo FOB sería medida del ángulo FOE, esta pequeña parte, más medida del ángulo EOD, más medida del ángulo DOC y más medida del ángulo COB. ¿Cierto? Ahí está. Entonces reemplacemos ahora cada uno con sus valores correspondientes. FOB ya hemos dicho vale 180. FOE, observa, FOB, mira la figura, vale alfa. EOD vale 60. DOC vale 4 alfa. Y COB vale alfa. Chicos, resolvamos esto. A ver, el 60 pasaría a restar al 180, que valdría 120. 4 beta más beta es 5 beta. Y alfa, su valor era 20, ¿cierto? Lo hemos encontrado hace un momento. Ahora resolvamos el 20 pasa a restar a 120, sería 100. Y 5 beta 100, entonces beta valdría 20.
ya está, muy bien. Ya tenemos los valores de alfa y beta. Por lo tanto, nosotros nos piden la suma de ellos. Pues, ¿no? La suma de alfa más beta sería 40. Esa sería nuestra respuesta a esta pregunta. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Si la diferencia de dos ángulos suplementarios es 48, calcular la medida del menor ángulo. A ver, chicos, comencemos con la resolución. Recordemos qué cosas son ángulos suplementarios, ¿no? O sea, bueno, no nos menciona tampoco cuáles son, entonces vamos a asumir que sean alfa y beta. Si alfa y beta son ángulos suplementarios, ¿qué se debería cumplir? Que la suma de ellos, ¿cuánto es? 180, ¿cierto? Pero por tanto el problema nos dice que la diferencia de esos dos, mira, o sea, alfa menos beta es 48. Obviamente estoy asumiendo que alfa es el mayor que beta, ¿sí? Alfa es el mayor que beta. Podrías poner también beta menos alfa y no habría ningún problema. Chicos, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de ecuaciones de esta forma? Lo que tenemos que hacer es sumar. A ver, sumemos ellos. Si sumamos miembro a miembro, te vas a dar cuenta que beta con menos beta se van a eliminar. Ahora, se quedaría alfa más alfa, que es 2 alfa, igual a 180 más 48, que se saldría 228. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto valdría? El 2 va a pasar a dividir, alfa se saldría 114. Listo, eso es alfa. ¿Cómo calculamos beta? Para calcular beta vamos a reemplazar alfa, por ejemplo, en esta ecuación. En la ecuación de alfa más beta igual a 180. Reemplacemos el valor de alfa. Alfa vale 114, más beta es 180. El 114 pasa a restar, beta entonces valdría 66. Bueno, ya tenemos los dos ángulos, ¿cierto? Y en un inicio habíamos dicho que alfa era el mayor. Por lo tanto, beta es el menor y alfa era el mayor. ¿Qué nos están pidiendo nosotros? La medida del menor ángulo. Por lo tanto, la respuesta va a ser 66. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Dice lo siguiente. Calcular beta. Mira la figura. Comencemos con la resolución. A ver, mirando la figura nos damos cuenta que fácil, ¿no? Este es un ángulo recto, mira, ahí está. El ángulo AOC es un ángulo recto que mide 90 grados. Por lo tanto, nosotros podríamos encontrarlo, ahí está, 90 grados, en la medida del ángulo AOC podríamos encontrarlo como la suma de las medidas del ángulo AOB y BOC. Bueno, reemplacemos entonces sus valores, chicos. AOC vale 90, en la medida del ángulo AOB vale 3 beta menos 20 y la medida del ángulo BOC vale beta más 10. Resolvamos esa ecuación. A ver, sería 90 igual a 3 beta más beta 4 beta menos 20 más 10 menos 10. Este menos 10 pasa a sumar al 100, que haría que 100 es igual a 4 beta, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto saldría beta? 25 y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? A ver, veamos la siguiente pregunta. El ejercicio número 5. Dice, se tienen tres ángulos consecutivos AOB, BOC y COA, tal que se cumple que la medida de AOB es entre 6 es igual a la medida de BOC entre 7 igual a la medida de COA entre 11. Calcular la medida de BOC. Comencemos con la resolución. Miren, vamos a graficar estos ángulos, son consecutivos, pero lo voy a graficar de esta manera. ¿Por qué lo grafico de esta manera? Quiero que observes, dice ángulo AOB, ahí está AOB, ángulo BOC, BOC, y ángulo COA, mira, COA, o sea, el último lado de este ángulo es el primer lado de este ángulo. Entonces, esta es la forma correcta de graficarla, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con este dato? Vamos a igualar toda una constante. Si igualamos toda una constante, mira, si yo solamente considero esta primera igualdad con K, diríamos entonces que la medida del ángulo AOB vale 6K, ¿cierto? Porque el 6 va a pasar a multiplicar. Ahora vamos a agarrar este segundo término y también lo igualamos acá. Por lo tanto diré que la medida de BOC, ¿cuánto es? El 7 pasa a multiplicar acá, saldría 7K. Y ahora lo mismo con esta parte, voy a igualar acá. Y el 11 va a pasar a multiplicar acá, por lo tanto medida de COA es 11K. Eso lo vamos a completar en nuestro gráfico, mira, ahí está. Listo chicos, ahora tú que te das cuenta, recuerda que si es un ángulo completo, mira, es un ángulo de una vuelta, la suma de todas esas partes que van a componerla es 360 grados. Entonces reemplacemos sus valores. ¿Cuánto vale la medida de AOB? AOB valía 6K, BOC vale 7K y COA vale 11K. ¿Sí? Listo, nos se formó nuestra ecuación. Sumamos, saldría 6 más 7 son 13 y 13 más 11 son 24K igual a 360 grados. El 24 va a pasar a dividir y tenemos que K vale 15.
Ah, pero esa no es nuestra respuesta, ¿cierto? A nosotros, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular la medida del ángulo BOC. Y BOC era 7K. Entonces sería solamente 7 por 15, ¿cierto? Y ahora sí, por lo tanto, la medida del ángulo BOC, ¿cuánto sería? 7 por 15, 105 grados. Bien, chicos, acá hemos terminado la parte de los ejercicios. Ya sabes que tienes que transcribir todo esto a tu cuaderno. Y ahora vamos a dejar unos ejercicios para que tú practiques en casa. 5 ejercicios para que puedas poner en práctica todo lo aprendido. Bien, entonces conmigo ha sido todo por esta vez. Muchas gracias por su atención.